Muy buenas tardes, es 24 de agosto del 2021, 4:52. El día de hoy tenemos una conferencia, un webinar gratuito de promoción completamente gratis para ti, hablando de la prevención de la violencia laboral y familiar que se está dando en la repercusión respecto al tema de la pandemia y los temas derivados y factores derivados de la norma 035. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz y vamos a iniciar el día de hoy con este webinar para hablar precisamente de la prevención de la violencia. Es un tema tan importante, tan recurrente, en este caso en las organizaciones, porque desde que yo tengo noción de este tema tan crucial de la violencia, pues es un tema que no es nuevo para muchísimos consultores y especialistas de cambio en la parte organizacional y por supuesto que como parte de esta certificación que se busca en la norma 035, en la verificación de este tema como parte de las acciones de control o medidas de prevención, pues lo tenemos que tomar en cuenta. Les mando un saludo a todos mis amigos de Facebook, de Instagram, por supuesto. Este mismo video lo vamos a subir en gran medida, o los extractos más importantes a través del canal de YouTube, Data Consultores en Capital de Desarrollo Humano. Y bueno, vamos a iniciar. Este es un curso tan importante, tan recurrente en esta promoción, que queremos hacer un extracto de los temas y factores más fundamentales hablando de la prevención de la violencia laboral. Toda esta semana hicimos una labor de difusión y promoción, precisamente hablando de este tema, y la última semana de este mes de agosto vamos a tener temas relacionados con el turismo médico, algunas prácticas preventivas de salud también y todo lo relacionado con estas contraprestaciones que tenemos en gastos médicos menores, por ejemplo, el tema de la norma 035 y otros temas recurrentes que vamos a cerrar en la parte educativa. Entonces, pues vamos a iniciar, son 4:55, en lo que se empieza a conectar mucho más gente en estos programas en vivo. Y bueno, los vamos a replicar, por si no se conectan, los vamos a replicar directamente en otros canales. Entonces, vamos a hablar aquí en este momento. Bueno, aquí están nuestros datos de contacto, por supuesto. Este es nuestro perfil profesional. La página es www.inteligenciadetalentos.com y te metes directamente al perfil, en este caso de un servidor, y ahí te va a aparecer mi trayectoria como mi formación, realmente bastante amplia. Y bueno, vamos a iniciar en este caso con un dato sumamente importante. En el último año de la pandemia, 2020-2021, a nivel nacional por confinamiento y hacinamiento, aumentó considerablemente la violencia en un 20%, en un 120%. Y esto porque, dadas las repercusiones del confinamiento y la convivencia y el reencuentro o trabajo, contacto que se tuvo con hombres y mujeres o se tiene actualmente, pues esto repercutió precisamente en la dinámica social, familiar y nuclear, ¿no? Hablando del factor familiar. Entonces, es algo que tenemos que ver con ojo crítico porque es un factor que yo creo que tiene muchísimos años y se viene incrementando, se viene disparando, se viene incrementando en gran medida desde hace muchísimos años, dada la violencia, no solamente contra la mujer, sino la violencia de género o la violencia familiar, ¿no? Que ocurre directamente hacia los niños y hacia las personas más vulnerables, ¿no? De la familia, inclusive gente de la tercera edad. Entonces, actualmente estamos viviendo dos pandemias. Las dos pandemias, una relacionada con el COVID-19 y la otra es la violencia contra las mujeres en México, de este contexto que viene. Yo recuerdo precisamente, alguna vez estuve trabajando a aquel lado de la frontera, pues no precisamente en Ciudad Juárez, pero sí en Tijuana,
haciendo ahí labor de reclutamiento, selección y supervisión de personal para un grupo muy importante de electrodomésticos. Eh, Llegué a pasar muchísimas veces por la línea, ¿no? Que le llaman allá en Tijuana, y sí específicamente ya se empezaban a visualizar todos estos murales, todas estas cruces. Estoy hablando de hace más de 20 años, y que a lo largo de todo este año la violencia no solamente contra la mujer o contra las personas vulnerables, pues se viene dando de forma gradual. Entonces, creo que esto ha aumentado significativamente a lo largo de los años y hay que ponerle un alto, no solamente en la parte familiar, contexto o núcleo familiar, en la parte social, sino en la parte laboral. También recuerdo que en uno de mis primeros trabajos que tuve, visualicé dentro de mi experiencia como responsable de desarrollo organizacional y capacitación muchas situaciones críticas. De hecho, hace más de 23 años, en un grupo de optometría inauguramos una línea directa, el famoso Nestel, en contacto directo con la parte de psicología laboral, en este caso un servidor, donde atendíamos ya problemáticas. Esto no es nuevo. Para mí era novedoso en su momento y nos criticaban mucho por hacer este tipo de intervención o de apoyo, de orientación a través de la línea telefónica o a través del email, que era sumamente importante, y se cuidaba, se armaba un expediente electrónico para poder cuidar la confidencialidad, en este caso de los colaboradores, tanto de hombres como mujeres, porque también los hombres hemos llegado a sufrir de algún tipo de violencia o de acoso o de maltrato, ¿no? Que no es tan evidente o no es tan compartido o comunicado por pues, muchísimas cosas, seguramente, por la pena o por la falta de asertividad, ¿no? O de sensibilidad o de comunicación para poderlo transmitir adecuadamente, pero seguramente en estos contextos laborales también se viene dando. Entonces, son las 5 en punto de la tarde, 24 de agosto. Estás viendo este programa en vivo, y si no lo vas a ver retransmitido a través de YouTube o a través de Facebook o a través de Instagram, para que puedas conocer todo el marco referencial acerca de la prevención de la violencia laboral y versus violencia familiar. El año pasado, mucho de lo que hicimos fue certificarnos en varios temas, en turismo, en emprendimiento, en prevención y desarrollo familiar, a través de un diplomado muy importante, donde vimos características que son significativamente importantes de considerar en el caso familiar, tanto la dinámica como el contexto, como la economía, como todo lo referente a los aspectos sociales, socioemocionales de la persona, y los perfiles que actualmente han sido como los más afectados, en este caso los niños y las mujeres o las personas vulnerables con características especiales, para poder contar con herramientas adecuadas de afrontamiento o de prevención hacia el factor del estrés que esto ocasiona en diferentes formas, hablando de la depresión, hablando de la ansiedad, hablando de la crisis que puedes evitar teniendo en cuenta este tipo de herramientas. Entonces, esto es un dato muy importante. En el último año de la pandemia, 2020 a 2021, a nivel nacional, por confinamiento y hacinamiento, aumentó la violencia en un 120%. Ahora bien, aquí te traigo otro dato sumamente importante. En 2010, de 2016 a 2021, que es un dato que obtuve pues de la INEGI, ¿no? Dice la prevalencia de violencia en el ámbito laboral entre las mujeres de 15 años y más por tipo y clase de violencia según periodo de referencia. Entonces, esto es en los últimos 12 meses versus a lo largo de la vida laboral, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y años que llevas trabajando en la empresa o en la organización, pues también en la medida que cambiaste de trabajo o que creciste al siguiente puesto, seguramente te viste afectada o afectado en tu experiencia laboral. Entonces, aquí hay indicadores donde vemos, por ejemplo,
Dice aquí, la suma de las prevalencias por tipo y clase de violencia no coincide con la prevalencia total. Es decir, pues para cada mujer puede haber declarado más de un tipo de violencia. Entonces es importante ese dato porque la prevalencia de la violencia total incluye la violencia emocional, física y sexual. Entonces, aquí vemos los números, ¿no? No la probabilidad, sino el número, ¿no? De veces que fue sujeto o sujeta en los últimos 12 meses a lo largo de la vida laboral. Entonces, aquí vemos la violencia total, la violencia emocional, la degradación, la intimidación, el acecho, la violencia física, la violencia sexual, la intimidación sexual, el acoso u hostigamiento sexual, que muchas veces se da, ¿no? Por el tema de crecimiento, promoción, que no debería, pero sin embargo sigue prevaleciendo. El abuso sexual, que eso es un caso mucho más grave, y la violación e intento de violación. Entonces, hemos sabido en el medio laboral es un poco más discreto, en el medio del espectáculo, ¿no? Se ha visto como más visible este tipo de denuncias contra familiares, contra esposos, ¿no? Contra amigos, contra jefes, ¿no? Casos muy sonados, pero bueno, es parte de esta dinámica laboral que, si bien no es normal y que tenemos que aprender a cambiarla, porque yo creo que estamos en un momento único de cambio para poder darle la vuelta, ¿no? A la moneda, a darle la vuelta a la página para poder cambiar toda esta perspectiva, porque si en los próximos 30 años, que es el siguiente eh, nivel o el siguiente momento que la nueva generación, la generación Z, la generación Centennial, pues va a tener un grado de complejidad para poder manejar no solamente la economía, la política, sino todo el grado de descomposición social, ¿no? Que hay actualmente en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Entonces estamos hablando de lo siguiente. Entonces, aquí yo pude encontrar algo sumamente importante, ¿no? Como relacionado a estos dos conceptos. La prevención es y significa tomar medidas anticipadas antes de que suceda. Y bueno, la violencia significa el uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar a alguien o imponer a algo, ¿no? Algo que tú quieres imponer a alguien y alguien que no desea que se dé ese tipo de comportamiento, pero que a pesar de todo, a través del uso de la fuerza, pues se realiza. Entonces, esos son los dos conceptos que son sumamente importantes entender. Entonces, aquí hay un concepto importante, ¿no? ¿Qué es la violencia laboral, no? El significado, la definición. La violencia laboral hace referencia a las diferentes situaciones en las que el personal de un centro de trabajo sufre abusos, amenazas o ataques sin circunstancias relacionadas con su actividad laboral, por supuesto, que pueden poner en peligro su seguridad y bienestar o salud física o psicológica. Entonces, los profesionales que trabajan con personas pacientes, clientes o usuarios de un servicio en general, tienen mayor riesgo de sufrir agresiones. Entonces, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la violencia laboral? Para el trabajador, bueno, pues de los daños físicos, heridas, contusiones, golpes, daños psicológicos, creo que son en ambos, ¿no? Bastante graves, ¿no? En la repercusión física como emocional, la ansiedad y la depresión es algo que no debería de suceder en el contexto laboral, sin embargo, sigue, ¿no? Como prevaleciendo este tipo de tema, porque tanto hombres como mujeres, jefes y jefas, han actuado, ¿no? De forma no ética, de forma no adecuada en el comportamiento y relación que tienen con sus colaboradores. Esto porque tienen una falta de capacidad del manejo de sus competencias o desconocimiento y por obra y desconocimiento de la forma en cómo están tratando otros sin contar con esa conciencia y esa capacitación, pues bueno, repercute en la falta de ignorancia o de conocimiento
al poder tratar a alguien de manera adecuada. Entonces, esto tiene una repercusión obviamente para la empresa en costos económicos y materiales. Eh, por mencionarte datos, pues bueno, un elevado ausentismo, pérdida de prestigio, ¿no? Por parte de la empresa, por parte del trabajador, ¿no? ¿Quién es el agresor precisamente? Ahorita vamos a ver, ¿no? Como los tipos, tengo ahí por una conferencia desde hace muchos años que impartí y que seguí impartiendo, por supuesto, hablando de los facilitadores en contextos éticos, así se llaman, facilitadores de contextos éticos para prevenir el moving, ¿no? Laboral, así se llama la conferencia que tengo, que empecé a impartir ya hace bastantes años en la industria del entretenimiento para parques de diversión. Y bueno, fue muy bien recibido, ¿no? Con una metodología práctica clara, por supuesto, para que en la dinámica grupal, en la presentación con los operadores, ¿no? De juegos mecánicos, en la presentación con los responsables comerciales, gerentes de parque, pudiéramos trabajar esta dinámica, porque al final son las personas que tienen mucho mayor contacto con los visitantes, ¿no? Que son los clientes principales en un parque de diversión. Entonces, fue muy bien recibido y la metodología, pues bueno, tuvo una repercusión bastante positiva. Logramos en ese momento que mucha gente que estaba enfocada inclusive a temas de drogas, ¿no? De adicción de drogas dentro del parque, ¿no? Que pudimos identificar, lograr también poderlos canalizar para poder prevenir conductas agresivas dentro del ámbito familiar. Esto era como un plus y un valor agregado en su momento y creo que fue muy bien recibido este tema de este tipo de capacitación, ¿no? Prevenir y a lo mejor intervenir ya directamente sobre un riesgo de salud en el trabajo, llámese adicción, llámese contención de la agresividad y contención en el marco familiar. Entonces, deterioro de la calidad de vida dentro de lo que es el contexto laboral. Nuestras recomendaciones, ¿cuáles son? Eh, los negocios, las empresas, los emprendedores y empresarios deberán de establecer una política de cero tolerancia respecto a los incidentes de violencia. Yo creo que es algo que no se debería de permitir ni una sola vez. Sí prevenir, pero ante la agresión o la consecuencia hostil de alguna situación, pues despedir, ¿no? Por obra y causa determinada, ¿no? Y por no ser aceptado ese tipo de conductas, ¿no? Por ley, ¿no? Y por situación de contexto laboral y social, pues no permitir directamente este tipo de agresiones. Entonces, cero agresiones, cero dominaciones y cero imposiciones. Aquí te voy a compartir parte de los conceptos, bueno, está bien más adelante, que pude utilizar en el gremio del entretenimiento. Pero bueno, algunas campañas de nuestro país no son nuevas, realmente esto no es nuevo, esto tiene ya muchísimos años y muchas de estas campañas pues, han dado a lo largo de los últimos años en donde la cero tolerancia en Oaxaca, en Tabasco, en la parte del sureste del país, se fomentan como parte del protocolo cero de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual dentro, no solamente del contexto social, de la convivencia familiar, sino del ramo laboral para poder evitar situaciones más complejas. Entonces, esto se aplica o se ha aplicado en el ámbito institucional, en el ámbito escolar, en el ámbito de la prevención de los asesinatos o feminicidas, en el ámbito de la prevención de la violencia laboral, en la comunidad donde vives, municipio, alcaldía, estado o país, en la prevención de la violencia laboral, ¿no? En casa, ¿no? Por ejemplo, y las políticas que pudieran surgir a lo largo de estos últimos años. Entonces, pues no es nuevo. Recientemente, hace un par de años, en 2021, previo al arranque de la pandemia, vimos que sucedieron muchas manifestaciones en favor, no solamente del movimiento, ¿no? De género de la mujer, sino en favor
de la ley Olimpia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ley Olimpia? Y te lo pongo como referencia, y lo quise poner aquí como un contexto de referencia sumamente importante, en donde se protegen los derechos de la mujer y no son negociables. Entonces, la activista, como referencia, Olimpia Coral Melo, sufrió un tipo de violencia que no estaba contemplada por la ley. Un video sexual de ella fue difundido en redes sociales sin su consentimiento, lo que violó su integridad e intimidad. Entonces, Olimpia intentó suicidarse en 3 ocasiones tras levantar denuncias y ser revictimizada, por lo que investigó sobre violencia digital y decidió hacer una iniciativa de ley junto con colectivas feministas para que este tipo de agresiones fueran consideradas un delito. Entonces, la ley Olimpia define a la violencia digital, que es sumamente importante, como ahora estamos en el medio digital, a través de las diferentes redes sociales, pues tenemos que ser todo mundo, en todos los contextos, todos los géneros, hombre, mujer y en general, muy cuidadosos de la protección de este tipo de, pues de datos, ¿no? Confidenciales, de los derechos, tanto de hombres como mujeres. Pero bueno, la ley Olimpia define la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual, fotos, videos y audios, sin consentimiento a través de las redes sociales, atenten contra la integridad, la libertad, la vida privada o vulnerable o que vulnere algún tipo de derecho humano de las mujeres. Entonces, esto es un dato sumamente importante y bueno, te lo quería compartir. Y bueno, aquí traigo como referencia, bueno, creo que aquí se ve muy pequeña la letra, pero bueno, te lo voy a compartir. Dice, una cosa es exigencia y otra cosa es violencia. Se vale obviamente parte del jefe, de la estructura organizacional, del negocio, de la empresa, de la escuela, que haya algún tipo de exigencia profesional, cumplimiento, disciplina, inclusive orden, ¿no? Una cosa es gritar y agreder, ¿no? Psicológicamente a las personas a través de groserías y insinuaciones, etcétera. Y otra cosa es el tema profesional. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque para en el caso de los empleadores, empresarios y directores y compañeros de trabajo, pues es algo que se da como de repente comúnmente dentro de la cultura laboral. Sin embargo, yo creo que eso atenta contra la integridad física y psicológica y sexual, obviamente del colaborador, ¿no? Entonces, como te decía, yo en ese momento, hace ya unos que serán 8 o 10 años en esta implementación de esta nueva cultura de cero tolerancia, pues me puse a investigar, ¿no? Todo lo referente a la cero tolerancia. En su momento me encontré también con la cero tolerancia que implementaron en la cultura de la prevención de la violencia social y violencia, bueno, no solamente física, sino violencia delincuencial, ¿no? En Nueva York, a través del gobernador en ese entonces, Rudolph Giuliani, y me pareció muy interesante el elemento preventivo para empezar a difundir y mandar mensajes como muy oportunos a lo largo de toda la comunidad en general del estado de Nueva York en Estados Unidos, y poder contar con una campaña de se va a tolerar de forma cero cualquier violencia, cualquier asalto, cualquier incidente de índole delincuencial. Entonces, te pongo aquí la cero tolerancia, cero, en donde yo me imaginé, ¿qué les puedo poner yo a la gente para que pueda entender de qué forma podemos sensibilizar y compartir algo que tenga que ver con prevenir? Entonces yo les puse como una bombita en donde les decía, pues ya viene la bombita, ¿no? Ya viene el moving, el bullying, ahí viene la bombita que te puede generar ruido, que te puede generar un problema si lo actúas de forma negativa o de forma no consecuente dentro de lo que es el contexto empresarial. Entonces, no es algo que tenga que ver con el egoísmo, por supuesto, o la disposición o decisión voluntaria de quedarte a trabajar más tiempo en la empresa. Es algo que yo ponía como ejemplo. Entonces, aquí viene el contexto. Yo decido
como colaborador, es como una sentencia, por mis responsabilidades y obligaciones. Decido quedarme más tiempo en el trabajo. Si no se puede, porque hay políticas y hay una ley federal de trabajo, pues me ajusto, me adapto a las posibilidades, el contexto de exigencia dentro de lo que es el trabajo. Si hay permisividad y tengo que sacar un tipo de permiso para quedarme más tiempo a laborar, pues lo solicito. Es algo que comúnmente a lo largo de los años yo tuve la experiencia, sugerí el contexto y se firmaba, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los casos, el que quererse y poderse quedar mucho más tiempo en el lugar de trabajo, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre la sentencia que pudiera existir, no de exigencia, sino ya transformado en violencia física, verbal y en general, porque el jefe lo decide así, porque así lo quiere. Y bueno, muchas veces se puede confundir con el tema de la filosofía institucional. Antes de la pandemia y mucho antes de que sucedieran todos estos cambios por el cambio del siglo, ¿no? Al siglo, perdón, por el cambio de los años 2020, 2021 y cambio de una nueva década, una nueva era, iba a decir cambio de siglo, el siglo XXI, bueno, seguimos en el siglo XXI, empezaron a hacer muchísimos cambios, muchísimas cosas en este contexto en donde ya tenemos que generar y pensar de forma diferente en un nuevo contexto laboral, socioemocional y de valores, en donde tenemos que buscar la forma de que esos valores que actualmente se estén fomentando a través de la generación centennial o generación Z, millennial y demás, poder empatarlo con la visión que tiene la generación baby boomer, la generación Z, etcétera, para poder lograr en este conjunto una visión integral del contexto sociolaboral y socioemocional. Esto te lo platico porque en algún momento una empresa, no quiero mencionar la marca de la empresa, pero una empresa en el estado de Puebla que se dedica a fabricar um, papelería o distribuir papelería a nivel estatal, a nivel nacional. Me invitaron en una ocasión a platicar con su director de operaciones, su director administrativo, no recuerdo bien la posición, y me hablaba precisamente del contexto de colaboración en donde ellos buscaban a través de una actividad que yo les pudiera facilitar en un contexto ya sea de focus group, de dinámica de grupos, o team building, o formación interna, o taller vivencial, pues una dinámica en donde todas las generaciones pudieran convivir de forma sana, porque llegaba a suceder muy comúnmente en este contexto que la gente mayor a, por ejemplo, a 40, 45 años, 50, 60, pues según su visión y contexto, se adaptaba perfectamente a los horarios fuera del horario normal de las 9 a 6, ¿no? Los millennials y los centennials, pues prácticamente daban las 6 en punto y salían puntualmente. Y el resto de las generaciones, hablando de estas edades, mayor a los 38 años o 40, decía, bueno, pues me quedo 2 o 3 horas más trabajando, y ellos lo que buscaban más que quedarse tanto unos como otros en el mismo horario, que eso era intrascendente porque finalmente buscaban la generación de resultados, buscar como un equilibrio, la parte de la convivencia, la no violencia, ¿no? La comunicación asertiva, por supuesto, y el liderazgo. Entonces, pues bueno, intervenimos de forma oportuna y creo que pudimos lograr una adecuada consultoría y asesoramiento para poder liberar esa barrera más que generacional, mental, del contexto y la visión de trabajo. Entonces, te voy a poner otro ejemplo que ahorita me viene a la mente. Le decía yo a una chica que hace poco se contactó conmigo a través de LinkedIn para hacerme un comentario, una propuesta ahí de capacitación, una solicitud de capacitación. Me decía, oye, Luis Gerardo, nosotros pensamos de esta forma,
queremos implementar este tipo de herramientas, este tipo de metodología y queremos este tipo de resultados, ¿no? Una centenia. Entonces yo le dije, perfecto, entonces me encanta tu forma de pensar porque al final yo lo que busco son situaciones prácticas en donde te enseñe yo a elaborar cierto tipo de casos de éxito, contexto, análisis y mejores prácticas. Entonces le dije, creo que me acabas de agarrar perfectamente la onda y viceversa. Ella me dijo, creo que me acabas de agarrar perfectamente la onda para poder llevar a cabo en este tipo de organización este tipo de contexto. Entonces, estamos hablando de que tenemos que transformar la forma de visualizar los valores, las expectativas y las necesidades, pues no solamente de los colaboradores o del trabajador en la industria, ¿no? De producción, que es un poco mucho más complejo lograr esa expectativa de sana convivencia. Pero aquí la interrogante más importante es qué tenemos que preguntarnos para poder lograr ese contexto, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar las medidas coercitivas, las medidas disciplinarias por el tema del reglamento interior de trabajo, ¿no? Dada requerimiento y cumplimiento por el sector del trabajo y protección social, y las amenazantes e hirientes que deben de no prevalecer o no aplicarse dentro del contexto laboral. Entonces, pues bueno, yo en esta práctica a lo largo de los años, regresando a otro contexto diferente, ya vimos un caso relacionado con la industria papelera, ¿no? Por ejemplo, muy importante, con la industria de seguros, este es el otro caso que te acabo de platicar, y previamente te platiqué el contexto de la industria del entretenimiento. Entonces, en este mismo sentido, a partir de esa idea de trabajar con valores, se me ocurrió trabajar en una dinámica de comités, como muchos que he implementado a lo largo de mi vida, como especialista de cultura y transformación organizacional, como consultor de cambio, como PMO, como Change Management, etcétera, y como gerente, ¿no? También de recursos humanos o consultor, director, etcétera. Y dije, bueno, creo que tenemos que aplicar aquí en esta empresa una guía de implementación de valores. Entonces, nosotros contamos con una guía de implementación de valores que está bastante desarrollada. Aquí nada vienen como los objetivos. Y la idea es practicar, visualizar e impulsar, atender, justificar y documentar. Entonces, pues contamos con una guía muy práctica para que si tú la quieres poner en uso, pues bueno, la puedas solicitar directamente con un servidor. Entonces, un dato sumamente importante aquí nos dice que un estudio realizado de violencia en México en 2017, de acuerdo a lo investigado por el profesor Pedro Gilmonte, me gusta mucho citar aquí el tipo de referencias, porque bueno, hay especialistas mexicanos muy renombrados, muy importantes, como reporteros del proceso laboral, ¿no? También hay muchos artículos académicos y laborales, muchos de ellos también yo durante ya hace más de 6, 8 años, durante mis estudios de maestría, publiqué muchos estudios sobre el contexto de cambio y gestión de cambio en las organizaciones. Entonces, por ahí en la red, en la nube y en internet debe aparecer todo lo que he hecho, publicado, comentado en cuanto a este tipo de temas. Entonces, nos dice que el 13% de los trabajadores en nuestro país sufre de violencia psicológica correspondiente a la discriminación y amenazas. Imagínate, o sea, bastante grave y bastante delicado. Entonces, las diferencias hoy en día están marcando la diferencia, pero no para mejorar, sino para empeorar, ¿no? Según mi contexto y mi opinión. Las percepciones que tienen otros, tanto de los jefes como de los colaboradores, como el tipo de empresa, como el tema del prestigio, como el tipo de organización, como el tipo de personas que trabajan para un contexto particular de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo? ¿No? Define la violencia laboral como las acciones que tienen lugar en el sitio de trabajo de una o varias personas por periodos largos de tiempo y como estas características afectan el desempeño, el bienestar y la salud de los empleados. Entonces, seguimos aquí con el contexto de la Organización Internacional del Trabajo. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2014-2015, en su artículo 43, señala las obligaciones patronales en el tema de los riesgos psicosociales. O sea, no es nuevo, que actualmente la exigencia y la solicitud por parte de la verificación del inspector de STPS
por parte del gobierno de la República, pues bueno, impulsa esto a finales del 2018 para que esto entre en vigor en 2019, que ya en estos prácticamente 2 años estás obligado a cumplir con todos los requerimientos que te pide la norma. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia laboral? Esta es parte del contexto y dinámica que tenemos para las empresas. Esto es parte solamente introductoria, pero contamos con un checklist, una metodología, casos prácticos, elementos preventivos, ejercicios prácticos, online, presencial, para poder lograr este propósito. Recuerdo que en el contexto del entretenimiento, en mis dinámicas indoor, dentro de lo que es la organización, en el tema de la hospitalidad y servicio al cliente, implementamos la prevención de la violencia laboral a través de la utilización de cierto tipo de elementos. Está muy interesante ese tipo de dinámica. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia laboral? Pues bueno, te recomiendo como especialista en la parte de RH, tú que manejas esa área como gerente, director o consultor, puedas sensibilizar a tu gente a través de campañas que muchas de estas se hacen ya sea dentro de la misma función de capacitación o como parte independiente dentro del área de comunicación interna, que es sumamente importante. Recuerdo por ahí en el call center, donde alguna vez laboré, muy importante la labor que tenía mi amiga Eli, si estás por ahí, bueno, tomando fuerte saludo y abrazo, creo que está en Alemania, ya se fue a vivir por allá, y se casó creo que por allá con un alemán, hacía este tipo de notas, de transmisión, de sensibilización muy importante, y no solamente para la parte de comunicación interna, sino vinculándolo con la parte de resultados, que era bastante complejo en el tema del call center. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia laboral? Negocia, ¿no? No cedas ante la presión, intenta buscar alternativas posibles, el beneficio mutuo, por supuesto, hazle sentir a la persona de las decisiones que se están dando y que se están tomando en cuenta o están sucediendo a partir de esta situación. Protegiéndote, si la violencia va en aumento, aún habiendo puesto en práctica tus habilidades comunicativas, que es sumamente importante, es posible que la violencia por parte del usuario vaya en aumento, en este caso, y deberás de utilizar algunas tácticas verbales y no verbales. Entonces, ¿cuáles serían esas tácticas no verbales? Como te decía, las ponemos en práctica en indoor y online. Hacemos ahí un tema muy interesante. Fíjate que en abril de 2021 iniciamos con esta labor online, donde una empresa del giro automotriz nos pidió hacer role-playing a través de la aplicación, una aplicación, y a través del celular. Muy interesante nos salió esa dinámica. Entonces, pues bueno, lo comparto ahí como tip, tú como especialista, hicimos role-playing muy interesante y otras dinámicas que, bueno, esas, pues bueno, ya te las compartiré, ¿no? En una propuesta ya mucho más formal para que pues, puedas adquirir nuestros servicios, por supuesto. Entonces, las tácticas no verbales, mostrarse calmado, ¿no? Centrado y seguro de ti mismo, que bueno, al vivir este tipo de situaciones y pedirle a la persona que responda de esa forma, pues no es nada fácil, ¿no? Requiere mucha práctica, así como las artes marciales. Entonces, pues bueno, es sumamente importante la labor preventiva y de orientación de parte del psicólogo de la organización o el psicólogo industrial, o en este caso, el psicólogo educativo en los colegios. Entonces, debes de mantener una expresión facial neutra y postura firme, ¿no? Relajada, pero en alerta, y no hacer movimientos bruscos para no responder a la agresión. Obviamente, si te agrade la persona, como en algún momento en esta capacitación que tuve y he tenido con instituciones educativas a nivel universitario, les decía a las chicas, pues bueno, tienes que ponerte, y eso recuerdo perfectamente en una capacitación que yo tuve, nos decía la psicóloga, tienes que, si estás entrevistando o estás en una capacitación o estás en un foro o estás en una plática o en una conferencia, siempre debes de ubicar la salida de emergencia o la salida más próxima a la puerta, para que si tú eres el primer, que hay casos así, o sea, yo he visto y he vivido y he podido prevenir y negociar en algunos casos
este tipo de situación. Entonces, debes de ubicar la salida como mucho más próxima, ¿no? Entonces, debes de mantener contacto visual. Bueno, si practicas, ¿no? Artes marciales para el tema preventivo, que muchos de estos ejercicios para poder repeler al agresor, también es como muy importante, ¿no? Contar con esta formación, ¿no? De defensa personal. Entonces, mantén el contacto visual, evitando las miradas prolongadas y desafiantes. Que está muy chistoso esta recomendación, ¿no? Esto lo encontré en un artículo español y bueno, me pareció como muy correcto aquí compartírtelo. Y nunca le des la espalda y mantén una distancia de seguridad, así como desafiante como el viejo ¿no? Donde se lanzaban balazos y se desafiaban, pues más o menos así, ¿no? Me imagino, pero bueno, esta es una situación bastante grave y compleja que requiere de mucha seriedad, pero bueno, le ponemos ahí el contexto de humor, ¿no? Para poderlo hacer mucho más ameno en la capacitación. Entonces, bueno, hay unas infinidad de tácticas verbales y no verbales y qué hacer cuando eres víctima de una agresión, pues bueno, eh, pues reportarlo, ¿no? Hay un protocolo, una política que te pide, ¿no? La Asistente de Trabajo y Previsión Social para repeler o para proteger, en este caso, el trabajador o prevenir la violencia laboral en el contexto de trabajo. O en su defecto, pues informa al director o al gerente inmediato que le reporta a esta persona. Entonces, para prevenir la violencia laboral, es sumamente importante conocer el contexto de la empresa, la cultura, el perfil de las personas y sobre todo los comportamientos que en el futuro pudiera manifestar una persona, que el predecir conductas de comportamiento a futuro en la parte de la conducta humana, en la parte de la psicología humana, pues es algo válido. Sin embargo, sucede que cuando tú entres una persona y se incorpora de primera vez a tu organización, desde ahí tuvo que haber existido algún tipo de validación del perfil para poder controlar y prevenir este tipo de conductas. Entonces, pues bueno, no está de más conocer bien el perfil de la persona que se va a incorporar a trabajar contigo. Bueno, nosotros también tenemos ese tipo de instrumentos. Hoy por la mañana transmitimos un programa especial para aula educativa, para la implementación TPM escolar y infantil para primaria, secundaria, bachillerato y universidades. Y la idea obviamente es que a partir de la identificación de características en general, inteligencia socioemocionales, adaptabilidad académicas y de desempeño, podamos en el contexto educativo contar con un marco de acción y poder identificar a nuestro perfil, pues no solamente académico en el caso de los profesores, en el caso de los alumnos, un perfil escolar de los alumnos. Entonces, en el caso particular de las empresas, pues, bueno, yo recomendaría lo mismo. Yo en muchas de las empresas, y durante hace muchos años, se aplicaban psicometría básica para poder perfilar al trabajador y contar con un expediente muy completo de su personalidad. Hoy creo que se sigue aplicando porque recientemente me aplicaron en la industria automotriz un perfil bastante grueso, bastante exigente para proveer obviamente de mi conocimiento y la materia, por supuesto. Me aplicaron desde test no proyectivos como proyectivos, entrevista, assessment center, o sea, prácticamente duró todo un día completo. Entonces, creo que eso es válido para poder conocer el perfil de la gente y determinar si es viable como proveedor o como interno o como externo o como lo que tú quieras para poder colaborar con otros. Entonces, ¿cómo prevenir la violencia laboral? Si estas medidas no funcionan, confía en tus instintos y para o invita a la persona a salir o pide ayuda o busca ayuda o sal, ¿no? Del lugar donde estés y llama directamente a las autoridades. Entonces, pues también es válido. Entonces, estos son nuestros datos de contacto de ITA Consultores o Inteligencia de Talento, Insight Talent, Ambivalent, que son nuestras iniciales y bueno, nuestra razón social. Y bueno, estos son nuestros datos de contacto, ¿no? El 55 45 84 70 en www.inteligenciadetalento.com y bueno, síguenos por supuesto en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales para que nos puedas recomendar, podamos seguir trabajando en la medida del posible
en estos contextos de promoción de la salud mental, que son sumamente importantes para el contexto laboral. Entonces, me despido, su amigo y servidor, Luis Eduardo Cruz, maestro en desarrollo humano y en planeación estratégica. Entonces, estamos en contacto, en comunicación, y no te pierdas, ¿no?, las siguientes conferencias que tenemos la siguiente semana. Vamos a repensar y reprogramar nuestros temas para la siguiente semana. Yo creo que vamos a cambiarlos. Sin embargo, a finales de mes tenemos el martes, por ejemplo, 31 de agosto, tenemos distintivo médico, innovación en sector turismo y médico, porque por ahí tenemos un partner del giro de prestaciones médicas que nos pidió de favor promocionar el producto que estamos haciendo como partners, alianza estratégica, para ofrecer un distintivo, sello y una P para el sector turismo médico, sumamente importante. ¿Y por qué lo ponemos en este contexto de consultoría? Pues porque va relacionado con el tema de las prestaciones, con el tema de los servicios, con el tema de la calidad y hospitalidad, ¿no? Es sumamente importante. Es martes 31, 10 de la mañana. Distintivo médico, innovación, sector turismo médico. Y bueno, porque aparte nosotros como empresa tenemos vinculación con el sector turismo. Entonces, 5 de la tarde, transformación cultural y empresarial, 31 de agosto. Y miércoles 1 de septiembre a las 10 tenemos distintivo médico, turismo de reunión y sustentable y médico. Y a las 3 tenemos una conferencia con Fondeso, que es la institución de emprendimiento de la Ciudad de México, calidad en el servicio y hospital a tu alcance. Y el jueves 2 todavía tenemos otra de transformación cultural y empresarial, la vamos a volver a replicar. Y ya después el viernes 3, que ya cerramos, turismo médico, APP, sello y distintivo médico. Entonces, para la comunidad de médicos en los servicios, para promocionar sus servicios, tenemos una excelente herramienta de trabajo. Entonces, no te lo pierdas, por favor, síguenos, dale like, comparte, suscríbete en YouTube, Instagram, Facebook, etcétera, Twitter, para que tengamos mucho más fans, seguidores, suscriptores, y contemos con más presencia directamente con los clientes potenciales que son los beneficiarios de este tipo de investigación, desarrollo, promoción, ejecución, capacitación, desarrollo y diagnóstico